Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver algunos ejercicios basados en el tema de fórmulas notables y vamos a combinar un poco cada ejemplo con algunos otros tipos de factorización. Vamos a observar que en primera instancia pues deberíamos de pensar en la fórmula notable, pero podemos apreciar que por aquí tenemos a n y por aquí también tenemos a y n. Esto nos lleva a intuir que probablemente haya algún factor común. Por lo tanto, primero vamos a observar el 32 y el 2. Los vamos a escribir por aparte y tratamos de obtener un mínimo común divisor. Es decir, sacamos mitad a ambos términos, aquí nos da 16 y aquí nos da 1. Que nos dé 1 ya quiere decir que no debemos continuar tratando de obtener el factor común de los números. Lo que sí nos dice también es que este es el factor común que estamos buscando. Entonces escribimos un 2 y luego dentro del paréntesis, en lugar del 32, nosotros vamos a escribir un 16, a por n. Luego escribimos el menos y vemos que en lugar del 2, ahora nos va a quedar el número 1. Entonces vamos a escribir 1 a n a la 5. Sin embargo, recordemos que el 1 es imaginario. Entonces ahora vamos a observar que por aquí tenemos la letra A y por aquí también tenemos la letra A, las cuales, si se dan cuenta, tienen el mismo exponente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a escribir el 2 que está afuera y ahora vamos a escribir la letra A, la cual, como los dos exponentes son iguales, entonces escribimos A elevado a la 1. Luego abrimos paréntesis, copiamos el 16 y nos damos cuenta que si sacamos la A a factor común, nos quedaría solamente la letra N. Luego un menos, si sacamos esta A a factor común, solamente nos quedaría N a la 5. Ahora podemos ver que ambos términos tienen N, entonces vamos a sacar N a factor común. Pero hay que tener cuidado, debemos de elegir cuál de las dos letras es la que tiene el menor exponente. En este caso, la que tiene el menor exponente es N a la 1, es decir, esta N de aquí. Si podemos apreciar, no había exponente, entonces hay un 1 imaginario. Vamos a tener cuidado porque ahora debemos reescribir 2a, escribimos la n que salió a factor común, es decir, n a la 1, y debemos de preguntarnos qué nos queda dentro del paréntesis. Bueno, la n que está dentro del paréntesis es n a la 1, y salió n a la 1 a factor común. Pueden ver que se cancelan. Es por esto que aquí no voy a escribir otra vez la n. Ahora escribo un menos, y vemos que la siguiente n que sigue es n a la 5, y nosotros sacamos a factor común n a la 1. Si restamos los exponentes, entonces nos quedaría n elevado a la 4. Y es por esto que en esta parte vamos a escribir n elevado a la 4 y cerramos el paréntesis. Sin embargo, hasta el momento lo que estamos usando es factor común. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasó con las fórmulas notables? Bueno, podemos observar que aquí tenemos un patrón de una fórmula notable. Tenemos un término, un menos y otro término. Entonces sería tratar de obtener primero la raíz cuadrada del 16, es decir, raíz cuadrada del 16 es igual a 4. Luego tratamos de obtener la raíz cuadrada de n a la 4 y el resultado de esa raíz cuadrada sería n a la 2. Recuerden que lo que hay que hacer es simplemente dividir el exponente entre el 2 del índice. Y ahora lo primero que hay que hacer es copiar estos términos que tenemos aquí, es decir, 2an. Luego abrimos el paréntesis y copiamos el primer resultado de la primera raíz cuadrada. Luego copiamos el segundo resultado de la segunda raíz cuadrada. Cierro paréntesis y creo otro paréntesis completamente igual al primero. De tal forma que en el primero escribimos un más y en el segundo un menos. Y como les dije anteriormente, siempre hay que observar si en este paréntesis se puede continuar haciendo el proceso de la factorización por fórmula notable. A lo que me refiero es que primero vamos a copiar todo esto de aquí y luego vamos a tratar de sacar raíz cuadrada del 4, lo cual nos da 2. Y luego sacamos raíz cuadrada de n a la 2 y esto nos da n. Entonces podemos formar dos paréntesis de tal manera que el primer término va a ser un 2 en ambos paréntesis y el segundo término va a ser una n en ambos paréntesis, de tal forma que en el primero escribimos un más y en el segundo un menos. Lo especial que tuvo este ejercicio es que tuvimos que sacar primero factor común, luego tuvimos que factorizar por fórmula notable y de nuevo factorizar utilizando inclusive la misma fórmula notable. Esto es un ejemplo de cuando podemos combinar los métodos de factorización dentro de una misma expresión.
Pero para comprender un poco más esto, hagamos otro ejercicio. En este ejemplo vamos a apreciar que x no se repite en el 5, por lo tanto, pues parecería que tenemos un problema con el factor común. Sin embargo, también podemos apreciar en una forma más amplia que por aquí tenemos un término, por aquí tenemos otra expresión y en el medio hay un menos. Esto me recuerda a una factorización que acabo de utilizar, en la cual primero se saca raíz cuadrada del primer término, donde el resultado sería 8x, y luego sacamos raíz cuadrada del siguiente término, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Recordemos que todo el paréntesis está elevado al cuadrado, entonces yo tomo el 2 del exponente y lo divido entre el índice de la raíz. Es por esto que el resultado sería 5 menos x elevado a la 1. Bueno, el 1 siempre es imaginario. Y entonces ahora podemos crear dos paréntesis. Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué el profesor ahora hizo dos paréntesis cuadrados? Es que veamos, en los resultados de las raíces cuadradas nos están quedando expresiones con paréntesis. Entonces, para no estar confundiendo el tipo de paréntesis, pues lo mejor es crear un paréntesis diferente. En este caso, un paréntesis cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver qué debemos escribir dentro de estos paréntesis. Para empezar, en ambos paréntesis primero escribimos 8x. Luego, en ambos paréntesis escribimos 5 menos x. Y desde luego en el primero escribimos un más y en el segundo un menos. Aquí es importante entender que siempre dentro de cualquier paréntesis nosotros tenemos que resolver todas las operaciones que queden. Y esto sería hacer lo siguiente. Vamos a necesitar quitar este paréntesis para poder resolver las operaciones, pero antes del paréntesis hay un más. Esto implica que cuando yo quito el paréntesis ningún signo cambia. Sin embargo, en la siguiente etapa podemos ver que antes de este paréntesis hay un menos. Esto implica que los signos que hay después del menos, justamente dentro de este paréntesis, tienen que cambiar. Antes decía 5 positivo, ahora podemos observar que tenemos un 5 negativo. Antes decía x negativo y ahora vamos a escribir x positivo. Y cerramos el paréntesis. A continuación podemos observar que por aquí dice 8x y por aquí dice menos 1x. Porque sí, el 1 es imaginario. Y entonces podemos restar 8 menos 1 y el resultado sería 7x. Luego copiamos más 5. En el siguiente paréntesis podemos observar que dice 8x más 1x. De nuevo el 1 es imaginario. Y entonces podemos hacer 8 más 1, lo cual nos da 9x. Y luego escribimos menos 5. Y de esta forma podemos afirmar que este es el resultado de la factorización completa de la expresión original. Y sí, el paréntesis cuadrado se puede convertir en redondo, si es que ustedes quieren, la verdad es que no es fundamental. Y bueno, a continuación vamos a resolver un ejercicio más para seguir practicando sobre esto de la factorización. Lo primero que vamos a hacer es observar algo que nos puede servir para evitar trabajar extra. Vamos a observar que este número termina en 5, lo cual me lo hace solamente divisible entre 5. Luego vemos este número aquí, que al no terminar en 5, pues no es divisible entre 5. Entonces quiere decir que este número y este no tienen un factor común. Luego vamos a ver que hay dos términos. Entonces uno podría creer que es diferencia de cuadrados, pero para utilizar la diferencia de cuadrados yo necesito un menos en medio, lo cual me dice que aquí debería de existir otra fórmula notable diferente, la cual vamos a llamar suma de cubos. Podemos observar que hay un término, un más y otro término. Si esto sucede, entonces vamos a realizar lo siguiente. Sacamos raíz cúbica del primer término. El resultado de esta raíz cúbica es a. Recuerden, divido el exponente entre el índice. Esto es a a la 1, pero el 1 es imaginario. Y pueden observar que esta a es la que está aquí, también la que está aquí y también la que está aquí. Luego le sacamos raíz cúbica a este término. Raíz cúbica de b a la 3 es igual a b a la 1. Recuerden, 3 dividido entre 3 me da 1. Ah, pero el 1 es imaginario. Y esa letra b es la que está aquí, la que está aquí y la que está aquí. Entonces vamos a utilizar ese mismo patrón dentro de la expresión que tenemos aquí. Ahora vamos a sacar raíz cúbica de 125
a la 3, b a la 6. También recordamos que el exponente se divide entre el índice, entonces esto nos quedaría a la 1. El exponente se divide entre el índice, entonces esto nos quedaría b a la 2. Luego obtenemos la raíz cúbica de 27c a la 12. Entendemos que la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Dividimos el exponente entre el índice, entonces me queda c a la 4. Ahora, según esta fórmula, después de que yo le saco raíz cúbica a este término, tengo que escribir esto con el resultado de la raíz cúbica en cada parte. Es decir, creamos un paréntesis con el resultado de la primera raíz cúbica en esta parte. Luego escribimos un más y luego escribimos el resultado de la segunda raíz cúbica. Recuerden, tiene que ser raíz cúbica. Luego abrimos un paréntesis y aquí es donde se pone interesante la situación porque tenemos que escribir el primer término de este paréntesis elevado al cuadrado. Luego escribimos un menos porque la fórmula me dice que siempre debemos escribir un menos después. Y luego escribimos el primer término sin elevar, multiplicando por el segundo término sin elevar. Luego escribo un más porque la fórmula me dice que sigue un más. Y luego escribimos el segundo término elevado al cuadrado. Y cerramos el paréntesis que habíamos abierto al inicio. Sí, yo les dije que este paréntesis negro se puede escribir como paréntesis cuadrado. Háganlo, no hay problema. Es la forma correcta. Sin embargo, yo no lo voy a hacer porque hay que resolver el paréntesis redondo que está dentro en anaranjado. Entonces, para no escribir de más. Vamos a ver, volvemos a copiar esta expresión de aquí. Y abrimos el paréntesis. Luego nos recordamos que 5 al cuadrado nos da como resultado 25. También nos recordamos que el exponente de afuera se multiplica por el exponente de adentro y quedaría b a la 4. Luego nos recordamos que 5 por 3 es igual a 15 y copiamos todas las letras que al ser diferentes no se puede hacer ninguna operación con ellas, simplemente se escriben multiplicando. Luego bajamos un más y nos recordamos que 3 al cuadrado es igual a 9. También debemos de recordar que los exponentes se multiplican, entonces quedaría c a la 8. Y cerramos el paréntesis. Y pues bueno, en este punto solo queda decir que este es el resultado final de la factorización completa de la expresión original. Muchas gracias.